Bienvenidos a Cadena Nacional. Partimos hoy con el profesor Gonzalo Peralta. Le damos la bienvenida acá. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Muy bien, gracias. Nos traes, además, está aparejada tu canción que habla del demonio y aquello. Parece que uno de los personajes que vamos a tocar ahora, sí, ¿no? Sí. En nuestra saga, recordemos para muchos y muchas, les recordamos que hemos estado revisando distintas semanas lo que han sido las primeras damas de este país. Y hay una primera dama que es emblemática, histórica, inolvidable. Preséntala, Gonzalo. Favor que me hace. Preséntela usted. Doña Andrea. Sí, bueno, ahora vamos a hablar de Lucía Iriart. Lucía Iriart. De Lucía Iriart, de Pinochet. Sí, efectivamente. O sea, hemos estado conversando de las primeras damas de la institución y varias de ellas y de su rol en ese papel, ¿no? De qué hicieron. Y en ese sentido, Lucía Iriart es sin duda la más relevante porque primero la que estuvo más tiempo, ¿no? De primera dama y además... En ese cargo, en esa ¿no? cosa Porque, que ya no sabemos claro, lo que es. Ya es quedamos sí. Nos dejaron sin palabras. Irina ya nos dejó sin palabras. Sin primera dama. En ese cargo o en ese rol. Ese rol, ya, podría perfecto. ser, sí. ¿Okay? Porque es una cuestión bien difusa. Sí. Y como lo hemos conversado antes, quien la ocupa, quien ocupa ese rol, en cierto modo lo define por esa misma ambigüedad, ¿no? Sí. Bueno, Lucía Iriart lo ocupó digamos, con mucha fuerza. Entonces, por eso también su relevancia en cuanto a la discusión que estamos teniendo. Ya. Ahora, hablemos de esta mujer. ¿Quién era esta mujer? ¿Era hija de militares? ¿No era hija de militares? ¿Quién es Lucía Iriart? Ajá. Antes de ser de Lucía Pinochet. de Pinochet. Antes de entrar en el D. Sí, ella era hija de un político radical, Osvaldo Iriart. Eran de familia vasca francesa, ese era su origen. Y este caballero, su padre, era un político importante. Él fue senador, fue ministro de Estado, fue ministro del Interior de Juan Antonio Ríos. Ah, ya. Sí, o sea, era un sujeto político, digamos. Político, ella venía de una familia política. Sí, de una familia política y podríamos decir que de un nivel socioeconómico superior al de Pinochet, ¿no? Ah, sí. Era de una clase social más alta que la de Pinochet. Sí. O sea, bueno, el Partido Radical y donde militó su padre y todos estos espacios que ocupó es con el ascenso al poder de las clases medias. Entonces, no es que sea de un origen, digamos, aristocrático, pero sí a esas alturas, sin duda que estaba en lo más alto de la élite socioeconómico-política de la época, ¿no? A diferencia de Pinochet, ¿de dónde? ¿Qué origen tenía Pinochet también es de una clase media burguesa, digámoslo, pero que no había llegado, no había alcanzado su familia los logros del señor Iriart, ¿no? Perfecto. Entonces, cuando comienza el noviazgo de Pinochet... Este es Osvaldo Iriart. Él es. El caballero no lo ve muy bien, porque los militares en esa época eran muy mal mirados por un tema económico, bueno, yo diría desde la caída de Ibáñez, desde la dictadura de Ibáñez en los años 30, que los militares quedan en una situación muy desmedrada en la sociedad chilena, se les mira con mucha distancia y se le empieza digamos, a apartar como un grupo de un desarrollo intelectual no muy importante, ¿no? Como que los que hacían carrera militar eran aquellos que habían fracasado en otros ámbitos y por otro lado también con sueldos no muy buenos. O sea, el suegro lo encontraba medio penca. Exacto. Dicho sea de paso. Ya, ¿cómo decirlo en bruto? Eso, lo encontraba penca. Pencahue, sí. No era un buen candidato a yerno, ¿no? No era un buen partido. No, él esperaba algo mejorcito, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó con esta mujer que además siendo una mujer que igual también uno después a poco andar se entera que era bastante clasista y le importaba bastante el lugar, la posición,
posición, etcétera, el dinero, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Se enamoró de este hombre? ¿Qué le pasó a ella? Bueno, yo ignoro la historia de amor de Lucía y Augusto, no he entrado en esos territorios, pero sí, bueno, tiempo atrás recuerdo haber leído una biografía que hizo Pinochet, que se publicó durante la dictadura, que se llama algo así como Camino Recorrido, ¿no? Sí. Y ahí menciona algunas cuestiones de su vida íntima, ¿no? Perfecto. Y bueno, al parecer sí hay un romance porque Lucía se empecinó en casarse con este caballero que era mal mirado por su padre. Entonces, probablemente ahí había algo del corazón, ¿no? Porque desde el punto de vista material no era muy atractivo. Y bueno, siguió adelante, se casó me parece que en 1943. En 1943 se casaron, ahí estamos viendo el matrimonio. Y bueno, el matrimonio fue muy lucido por los vínculos sociales y políticos del papá, del suegro, digamos. Asiste el presidente de la República al matrimonio, ¿no? Juan Antonio Ríos, nada de cosas. Ah, ya. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Y por otro lado, se veía que la carrera militar era una carrera en la cual se pudiera llegar muy alto, ¿no? Ya. Paradojas de la vida y de la historia. Entonces, en ese sentido, al parecer, con el tiempo, Lucía empezó a resentir esta situación, ¿no? Además que la carrera militar de Pinochet, hasta que llega al poder o hasta que llega a la comandancia en jefe, justo antes del golpe de Estado, ¿cierto? Sucediendo al general Carlos Prats, no había sido tampoco muy lucida. A él no se le consideraba un militar de renombre. Él fue designado en el cargo de comandante en jefe por recomendación de Carlos Prats al presidente Allende en esa época porque se le consideraba un militar sin ambiciones, ¿no? En consecuencia, alguien confiable porque no tenía agenda propia, sino que simplemente obedecía. Él, por ejemplo, le costó mucho ser aceptado en la escuela militar cuando era joven, porque no lograba aprobar los exámenes de ingreso. Más adelante, él, ya estando casado con la señora Lucía, intentó ingresar a la Academia de Guerra, que es el paso que los militares, los miembros del ejército, deben dar para ascender profesionalmente. Es como si tú hicieras un posgrado, por así decirlo, ¿no? Y fue rechazado en varias ocasiones su destinación a la Academia de Guerra, y peor aún, en la época del gobierno de Gabriel González Videla, cuando se promulga la famosa ley maldita, Pinochet, estando en Iquique, es encargado de ser, digamos, el jefe de la prisión militar de Pisagua, donde se enviaron a muchos comunistas perseguidos por esta famosa ley, ¿no? Entonces, esa era la carrera que estaba haciendo Pinochet. De hecho, en este libro de sus memorias, Pinochet cuenta que luego fue destinada a Lota por los conflictos sociales de la minería del carbón. O sea, ya lo tenían como en ese rol un poco de militar represor, ¿no? Y cuenta él, de una manera, digamos, bien suelta, que vivían en un edificio con Lucía y sus hijos, ¿no? Niños en esa época, y que de pronto se empezó a dar cuenta que los vecinos lo miraban raro, así como que lo miraban con lástima, ¿no? ¿Qué carajo pasa con esta gente? Y empieza a averiguar, y los vecinos se habrían enterado por boca de sus hijos que su padre era golpeado por su madre, ¿no? Esto él lo cuenta como una especie de, digamos, de anécdota divertida de las leceras que hablan los cabros chicos, pero da cuenta un poco, ¿no?, de la situación familiar de Pinochet, siendo un capitán, ¿no?, que no lograba ascender y que probablemente tenía un sueldo bien escuálido para una familia ya de varios hijos. Entonces, eso hace pensar de que a esas alturas Lucía estaba un poco, digamos, mortificada por esta situación económica y social de su marido, ¿no? Ahora, eso es algo también que Alejandra Matus relata también en el libro que escribe sobre Lucía Iriart, digamos, sobre la biografía, una de las pocas biografías que hay de Lucía Iriart, justamente eso, ¿no? La desazón que tenía ella con respecto a la posición económica y la posición social de Pinochet, la queja permanente, ¿no? Una queja permanente tenía ella. Estaba media desesperada, de hecho, ¿no? Sí, o sea, hace pensar que ella estaba quizás un poco arrepentida de su decisión, vaya a saber uno qué pasaba ahí. Exactamente. Pero había ahí una presión familiar de que su marido alcanzara mayores logros, ¿no? Exactamente. ¿Y qué pasa ahí? ¿Y qué pasa ahí? Bueno, a ver, todo esto, yo la verdad no conozco la vida íntima de ellos y no estoy seguro si quiero conocerla en realidad, pero... No, ¿qué pasa con respecto a, digamos, este relato de Lucía Iriart, digamos, en algún momento Lucía Iriart joven, frustrada, pudiendo haber sido más? Eso es lo que de alguna manera está como en esta nube, ¿no? Claro, bueno, pudiendo haber sido más, se clava con este hombre. Con este militar no muy exitoso, ¿no? Hasta ese momento.
momento. O ¿Y sea, qué pasa va ahí? ascendiendo lentamente en su Exacto. carrera militar, morosamente, ¿no? Bueno, por un lado, hay testimonios de las viudas de los que entonces fueron ministros de defensa durante la época de la Unidad Popular, por ejemplo, la viuda de José Toá, ¿no? Sí. Y también de Letelier, y que hablan de que los militares se lamentaban mucho de las miserias económicas que pasaban. Y eso eran los generales, ¿no? Y no ir a hablar con ellos cualquier milico, ¿no? Sino que efectivamente los generales. Entonces, al parecer la situación era complicada, ¿no? Era difícil. Y por otro lado, se construyó, después del golpe de Estado, una especie de relato Sí. de cuáles eran, digamos, los orígenes del golpe de Estado, ¿no? Contado por Pinochet, ex post, ¿no? Y él cuenta ahí que una de las situaciones que lo hizo decidirse a sumarse al golpe de Estado, porque él estaba indeciso, se sabe, ¿no? Es que en un momento su esposa lo habría llevado a ver a sus hijos o nietos, no estoy seguro, Sus hijos. durmiendo, ¿no? Sí. Y lo habría interpelado, ¿no? De Augusto, ¿qué va a hacer de ellos ante la amenaza marxista, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces, te sí. cito aquí, Ya, dice, Camino perfecto. recorrido, Memorias de un soldado, se llama el libro de Pinochet. ese es, sí. Una noche, mi mujer me llevó a la habitación donde dormían mis nietos, Ajá, y me claro, dijo... porque ya estaban grandes los otros para, Exacto. digamos, Y me generar dijo, ternura. dos ¿verdad? puntos. Ellos serán esclavos porque no has sido capaz de tomar una decisión. Cierra comillas. Eso. Bueno. Ponte los pantalones. Ahí está. Eso es lo que claro, le dijo. por ejemplo, durante el gobierno de la Unidad Popular y sobre todo hacia el final empezó a ocurrir que muchas mujeres contrarias al gobierno de Salvador Allende, digamos, interpelaban a los militares de que hicieran un golpe para acabar con esta situación caótica, ¿no? Incluso iban a los ingresos de las unidades militares a lanzar maíz, ¿no? Tratándolos de gallinas. Entonces, en ese sentido se construye esta leyenda, ¿no? De lo que va a ser el origen del golpe de Estado. Vaya a saber uno si esa escena existió o no. No sabemos. Lo que sí se sabe es que Pinochet es sumado al final del golpe de Estado en vista del cambio en la comandancia en jefe del ejército, porque esto venía siendo organizado por la Armada y también por el general Gustavo Lee, ¿no? Entonces, es probable que esto sea una especie de, digamos, ayornamiento posterior de una especie de camino manifiesto por el destino del general Pinochet que lo habría llevado a tomar esa decisión. Pero de todas maneras, verdadero o falso, el rol que ocupa Lucía ahí de ser a quien empuja, ¿no?, a su marido para tomar una decisión que lo lleve a la posición que luego va a ocupar. Ahora, una vez en el poder, digamos, siendo esto una leyenda o no, porque lo que sí es verdad, porque datan varios libros, lo data también Mónica González y en fin, es que Pinochet fue el último en subirse a este bote, o sea, no fue el gran héroe. No, ni el que planificó ningún caso. Exactamente, y aquí se construye este mito con respecto a la relevancia de Lucía Iriarte, eso es lo que dices tú. Sí. Una vez en el poder, ¿qué pasa con Lucía Iriarte, esta primera dama de hierro que uno diría, no? Sí. Bueno, a ver, ahí la señora Lucía y junto con las esposas de los otros comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el director general de Carabineros, Mira, ahí está. toman una posición política, ¿no? ¿Ya? En cuanto a que se hacen cargo de una serie de instituciones de beneficencia vinculadas con el ámbito femenino o familiar. ¿Ya? Y dentro de esas, sin duda, la más importante era SEMA, ¿no? Los centros de madres, que ya lo hemos conversado, que los creó Graciela Letelier de Ibáñez, pero que tienen un origen difuso más antiguo y que era el rol clásico de las primeras damas, ¿no? Hacerse cargo de estas especies de organizaciones de mujeres, ¿cierto?, en general populares. Bueno, ¿y qué pasa ahí? Se toma los centros de madre que ya existían, los que había llevado adelante Hortensia Bussi en el famoso COSEMA, y en marzo de 1974 se cambian los estatutos de esta institución. ¿Y qué ocurre? Se convierte en la Fundación SEMA Chile. Se determina que va a quedar a cargo de un directorio y que este directorio va a estar conformado por las esposas, ¿cierto?, de los comandantes en jefe y el director general de Carabineros, pero quien va a ser la directora de esa organización, más bien de ese consejo directivo, va a ser la señora Lucía Iriarte, ¿no? Entonces, algo así como la primera
entre sus pares, similar a lo que ocurre con Pinochet en la Junta Militar de Gobierno, ¿no? Okay. Y es muy interesante ver cómo Pinochet, en su recorrido político, así como, digamos, tiene toda esta labor represiva en relación a los partidos políticos de izquierda y, en fin, y al resto del mundo político, al mismo tiempo tiene que consolidar su poder al interior del ejército de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y eso lo hace concentrando poder. Bueno, Lucía hace lo mismo en SEMA. Ya. Eso es muy fascinante. Lo otro que pasa en marzo de 1964, que se promulga un decreto, que es como la Junta Militar de Gobierno legisló, ¿no? Mediante decretos, leyes y decretos, sí, claro, con fuerza de ley, el decreto 266, donde se crea esta Fundación SEMA Chile, se crea este directorio, y lo otro que hacen es que lo privatizan. ¿Ya? Esto que era parte del Estado, que se había originado como una cuestión de beneficencia semiprivada, aquí es derechamente privatizada y es una corporación de derecho privado encabezada por este directorio, ¿no? Y con una serie de ingresos, que eso también es interesante de ver. Se le entregan una enorme cantidad de propiedades, ¿no? Gratuitas, muchas de ellas arrebatadas a organizaciones o a instituciones que habían sido del fisco o de partidos políticos de izquierda, de manera gratuita. Uno de los más importantes y más conocidos fue la sede central de SEMA Chile, que está ubicada en Avenida Portugal, que es un edificio antiguo, que fue un convento de las monjas del Sagrado Corazón, y que justo antes del golpe, durante el gobierno de la Unidad Popular, fue la sede de la CORMO, que es la Comisión de Mejoramiento Urbano, a cargo de mejoras urbanísticas, y que es entregada a SEMA, ¿no? Entonces, ahí se crea una institución muy robusta, con muchos ingresos y a cargo de este grupo. También se le entregan fondos de la Lotería de Concepción y de la Polla Chilena de Beneficencia, ¿no? Entonces, ahí la señora Lucía organiza, diría yo, su principal espacio de poder a través de SEMA. Ahora, hay otro espacio de poder también del cual me imagino que vamos a hablar ahora, que tiene que ver con, primero es como, digamos, es como uno podría decir SEMA Chile es su brazo armado, digamos. O sea, la gracia que tiene SEMA es que se inserta a nivel popular territorial, por así decirlo, ¿no? Perfecto. Se parece, por supuesto, a los centros de madre anteriores. De hecho, lo que hace es que agarra lo que ya existía y lo modifican. Pero otra cosa que cambia es que se convierte en una organización verticalista, sumamente autoritaria, ¿no? Y estructurada. Se acaba esto de que los centros de madre surgían de los mismos barrios, ¿no? Donde las mujeres se organizaban y luego esto se coordinaba a partir de una organización nacional, sino que ahora es, digamos, jerarquizado desde arriba y de la siguiente manera. Es súper interesante. Estamos viendo un spot de SEMA Chile, ¿ah? Ah, mira, claro. Hay dos grupos de mujeres que conforman SEMA: las socias y las voluntarias. Las socias son el común de mujeres populares que ingresan a SEMA. Ahora, ¿por qué ingresan a SEMA? Porque se le da una serie de beneficios sociales y económicos, ¿no? La posibilidad de adquirir casas, beneficios económicos, la posibilidad de conseguir empleo, ciertas formas de educación, en fin. Y por otro lado, de estas socias, que son las mujeres populares, están las voluntarias, que son en su gran mayoría esposas de oficiales de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Un centro de madre está conformado por 30 socias. 10 centros de madre, que son 300 socias, están a cargo de una voluntaria, llamada también damas. Entonces tienes las socias y las damas. Las socias son el perraje, las damas son las jefas, y estas son las señoras de oficiales del ejército. Y ellas, a su vez, responden a la señora Lucía. Entonces, el control que la señora Lucía Iriart ejerce del mundo poblacional femenino a través de esta red es muy potente. Porque, por un lado, controla el mundo de aquellas mujeres populares que están asociadas, ¿cierto?, a estos centros de madre a través de esta serie de beneficios, pero por otro lado lleva adelante labores de educación y adoctrinamiento en lo que podríamos llamar la visión tradicional de la mujer. O sea, nuevamente, la dueña de casa y madre, que apoya desde el lugar al hombre que sale a trabajar, ¿no?
También se hacen negocios a través de la venta de artesanías y esos ingresos quedan también para ello, y además de donaciones y de la entrega de estos terrenos, sitios o bienes inmuebles. Y lo otro que hace, y que es súper interesante, es que a través de esta red, las esposas de estos oficiales militares que ejercen de jefas, ¿no? De damas, ¿no? Le informan a la señora Lucía del comportamiento de sus maridos. Entonces, de ese modo, ella sabe o se entera de aquellos señores oficiales que están teniendo una conducta impropia, digamos, al interior del hogar, sobre todo en relación, no sé, pues, a la fidelidad conyugal, ¿no? Una conducta de buenos oficiales militares católicos, ¿no? Entonces, de ese modo, ella tiene una red también de información sobre la conducta al interior de las mismas Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, ejerce el control al interior del ejército a través de esta señora. Claro, ahora, también hay algo también de la Lucía Iriart que es relevante. Ella se instala también en el Diego Portales. Ah, sí. Ella tiene una oficina en el equivalente de la moneda, digamos. Así es. Y además de eso, tiene una estrechísima amistad con el Mamo Contreras. Efectivamente. O sea, Lucía Iriart se instala desde el año 1973 hasta el año, me parece que el 81, en el piso 17 del edificio. Claro, tiene un piso entero, ¿no? Un piso entero. Claro. Es como si fuera un gabinete, ¿no? Exactamente. De hecho, otra institución que va a ser muy importante en esa época es el Servicio Nacional de la Mujer, que viene también de antes, pero del cual también se apropian, ¿no? Entonces, en ese sentido, todas estas instituciones que son lideradas por Lucía Iriart son ya instituciones que, si bien tienen carácter privado, son financiados por el Estado y cumple un rol político, ¿no? Que es el alinear a las mujeres populares detrás de la dictadura y a instalar esta, digamos, noción tradicional del rol de la mujer. Por ejemplo, se hacen labores de adoctrinamiento político y de movilización de mujeres antes del plebiscito 1978, antes del plebiscito 1980 por la Constitución del 80 y antes del plebiscito del sí y el no del 88 y las elecciones del 89. Entonces también cumple ese rol de movilizar mujeres, ¿no? A través de esta organización para apoyar la labor de la dictadura. Ahora, ella también tiene una cosa con las buenas costumbres y también tiene una cosa con el tema de la fidelidad, porque Pinochet no era muy fiel, al parecer. No era un hombre de muy digamos, de fidelidad total y absoluta. Y ella tenía una obsesión también, y lo que yo tengo entendido es que el Mamo Contreras le hacía derechamente escuchas, investigaciones, todo, de cómo se comportaban los militares también. Sí. Y ella tenía una relación muy estrecha con el Mamo en ese sentido. ¿Es así? Sí, bueno, hay varias cosas. Pinochet, siendo un oficial joven, es enviado a una misión a Ecuador para la creación de la Academia de Guerra de ese país, ¿no? Y al parecer su experiencia ecuatoriana fue bien fascinante porque tuvo muchas admiradoras, ¿no? Se cuenta que los ojos azules de Pinochet en Ecuador mataban, ¿no? Siendo que acá no era suficiente, digamos, para convertirlo en galán, sin embargo, ahí sí. Entonces, ahí habría tenido varias amantes y eso habría provocado que, digamos, las iras, por supuesto, de su esposa y que de ahí en adelante habría tenido mucha tensión en la conducta marital, ¿cierto?, del general Pinochet. Entonces, sí, ahí hay un antecedente de que ese era un tema para ella, un tema importante. Y lo otro, en relación a Manuel Contreras, es efectivo. Ella tuvo una amistad con el general Contreras. Él defendió a Manuel Contreras cuando se disolvió la DINA después del caso Letelier, en circunstancias que ya no daba para más esa institución, no por motivos de respeto a los derechos humanos, sino que ya a estas alturas políticamente era inviable y sobre todo en vista de la arremetida de los Estados Unidos después del asesinato de Orlando Letelier y de enterarse los investigadores norteamericanos de que esto era obra de la DINA, ¿no? Y lo otro que tiene que ver con el espionaje, ¿no?, de los señores oficiales en su vida marital. Eso es súper importante, no porque uno esté pendiente de lo que hace cada cual en la intimidad, sino que porque es una forma de controlar hacia adentro. Y esa cuestión fue súper importante para Pinochet y también para Contreras, porque no hay que olvidar que la DINA es una organización que se crea después del golpe de Estado
para responder directamente a Pinochet sobre temas de seguridad y represión. Pero ya existía una serie de otras instituciones de esa misma índole de las distintas ramas de la Fuerza Armada. Está el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, el del Ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se provocó muchos celos e incluso pugnas, incluso violencia entre estas distintas reparticiones de inteligencia y represiva con la DINA, ¿no? Entonces a la DINA le interesaba mucho saber qué estaba pasando al interior de las Fuerzas Armadas y en particular del Ejército para mantener ese control. Entonces, no es que estas instituciones solo estuvieran pendientes, digamos, de la izquierda, sino que también espiaban hacia adentro y controlaban hacia adentro. Y tengo entendido que una de las únicas veces que Lucía Iriart, vamos a ir también en corta hora, se va de la casa y se separa de él, o sea, se va unos días, es justamente cuando Pinochet lo que hace es degrada a Manuel Contreras a raíz del tema del asesinato de Letelier, y ella le pide, o sea, le exige poco menos que tenga que de alguna manera como salvar al Mamo Contreras, y el Mamo Contreras no lo puede salvar. Entonces, y es la razón por la cual Lucía se va un par de días de casa. Ajá. Lo que tengo entendido también. Yo no sabía ese exabrupto. Según el libro de también, citando aquí a, ¿cómo se llama? Alejandra Matus, sí, que es el libro que escribió. Es la razón por la cual ella sale unos días de la casa para, digamos, mostrar su enorme enojo, su disconformidad también, porque Manuel Contreras, además lo único que sí que no le gustaba a Lucía es que Manuel Contreras no le decía nada sobre Pinochet. Porque no era tonto. Era sobre todo el resto, menos sobre Pinochet. Que eso era lo que quería Lucía. De ninguna manera. Exactamente. También era el brazo armado de Lucía dentro del Ejército y las conductas, tal cual como tú dices, sexuales desviadas de los militares. Vamos a una breve pausa y volvemos. Y antes veamos lo que tiene para decirnos Juan. Seguimos con la historia de Lucía Iriart, sin dudas, una de las primeras damas ¿que más poder tuvo en este país? Sí. Sí, ¿qué más poder tuvo? Exactamente. Vamos y volvemos. Seguimos en Cadena Nacional. Estamos con Gonzalo Peralta, el profesor Gonzalo Peralta, en esta historia sin respeto, revisando también lo que sin duda es una de las mujeres, una de las primeras damas más potentes de nuestro país y que tiene que ver con Lucía Iriart. Estábamos hablando de esta mujer, digamos, del origen de esta mujer, del tema de cómo de alguna manera ella también se toma este cargo con un poder en que es de lo público, se machile su brazo, y lo privado, estábamos hablando del Mamo y otra, para tratar también de ir espiando a los militares. De hecho, muchas mujeres iban también a lo que se llamaba el Diego Portales, a preguntarle y a pedirle cosas a Lucía, que después mandaba al Mamo Contreras a investigar a algunos mal portados. Sí. Eso era otra de sus labores. Sí. Pero sin embargo hay algo también que tiene que ver con la Lucía Lucía Iriart como una persona como incluso más dura que Pinochet, ¿no? Como para el tema de los derechos humanos, por ejemplo. Sí. Bueno, a ver, son declaraciones de ella, porque en realidad no se sabe si ella realizó alguna acción que fuera en esa dirección, pero sí se lanzó unas declaraciones que son, por decirlo menos, destempladas, ¿no? Revisemos una de las declaraciones que tenemos de Lucía Iriart de aquel entonces durante la dictadura, y tú te además vas a recordar otra que es más brutal aún. Escuchemos y veamos a Lucía Iriart. Desgraciadamente es bien triste que mueran personas. A mí me duele cualquier tipo de personas que mueran, pero cuando esta gente se enfrenta y hace cosas tan violentas, bueno, indudablemente que tienen que caer. Bueno, esa declaración de la Lucía igual es como sin piedad, ¿no? Digamos, con respecto al tema de lo que está pasando en este país, que se violaban los derechos humanos de manera brutal. Pues. Claro. ¿Qué otra declaración recordabas tú? Sí, bueno, hay una del año 84, el año 83 comienzan las protestas, ¿no? Las jornadas de protesta nacional, entonces son años muy violentos, muy convulsionados, de mucha represión, y el año 84 la señora Lucía se lanza una declaración donde dice que ella sería más dura que su marido, el señor Pinochet, porque tendría bajo estado de sitio al país completo, ¿no? Y la otra, que yo diría grotesca, se refiere a Carmen Gloria Quintana, ¿no? Sí. Quien fue quemada por una patrulla militar junto con Rodrigo Rojas, que falleció un par de días después. Diciendo que se queja esta niñita si la quemaron un poquito.
Esa es como la clase de comentarios. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo de esas declaraciones. Entonces... Brutalidad total nomás, po. Sí. Otro de los temas también que tiene que ver con cómo Lucía, de alguna manera, como Lucía Iriart, aquí está. ¿Para qué se queja tanto esa niña si se quemó tan poco? Ajá. Este es en 1986. Si yo fuera jefa de gobierno sería mucho más dura que mi marido, indudablemente. Ay. Desde ya tendría el Estado de Sitio a Chile entero. Ajá. En 2008, en la revista ¿Qué pasa? Nunca he sido prepotente ni tan mandona como dicen. Ahora bien, si tienes a mucha gente trabajando bajo tu tutela, es necesario cultivar cierto ascendiente. Y hay algo ahí que justamente, que esa frase que tú estabas comentando algo es cómo fue ella capaz de seguir manteniendo poder después de haber salido del gobierno. Sí. ¿Cómo lo hace? Es muy interesante. Bueno, ella sigue aferrada a SEMA Chile, porque como a partir del año 84, cuando hacen este cambio de estatutos, lo privatizan, queda a cargo de este directorio que ella encabeza, ¿no? El año 1981 se hace un nuevo cambio de estatutos y ahí se determina que quien va a presidir SEMA Chile va a ser la esposa del señor comandante en jefe del ejército, o sea, ella, ¿no? ¿Ya? No, perdón, la esposa del presidente de la República. Eso. Perfecto, Eso, ella. Ella, el año ¿Ya? 81. En el año 81. A esa altura Pinochet ya había sido declarado formal y legalmente presidente de la República. Sí. Bueno, el año 89, noviembre del 89, ya poquito de dejar el poder, hay un nuevo cambio de estatutos. Y ahora lo que se cambia ahí es que quien va a presidir SEMA Chile va a ser la esposa del señor comandante en jefe del ejército. ¿Para qué? Para que esta institución, si bien ya era privada, no quedara en manos de la señora Leonor Oyarzún, Perfecto. señora esposa de Patricio Aylwin, ¿no? Quien iba a asumir la presidencia porque ya había sido elegido, o sea, es justo después de la elección de Aylwin, y queda ella. En consecuencia, se vuelve a la democracia y ella queda en manos de SEMA igual, porque es privado y porque ella es la esposa del señor general comandante en jefe del ejército, ¿ya? Y aún recibiendo fondos fiscales. Bueno, eso suponemos que además fue una de las vistas gordas que hizo la transición, me imagino. Sí, es muy interesante Sí. ver que tú sabes que, bueno, en Chile a lo largo de la dictadura se realizó un proceso de privatizaciones de empresas, Sí. instituciones estatales en distintos periodos, ¿no? Unas importantes fueron alrededor del año 80 y otras también muy importantes fueron hacia finales de la dictadura. Aquí pasa lo mismo. Piensa tú que el año 81... Así como se privatiza claro. la educación, una serie de instancias, las pensiones, la salud, ella pasa a ser la presidenta por sobre las otras, lo mismo que hace Pinochet a su vez sobre la Junta Militar de Gobierno. Y luego, antes de dejar el poder, ella se asegura, así como Pinochet sigue de comandante en jefe del ejército, ella, esposa del comandante en jefe, sigue presidiendo SEMA. Y después, el año 96, ¿Ya? se cambian nuevamente los estatutos. Y ahora no va a ser la presidenta de SEMA Chile la señora esposa del comandante en jefe del ejército, porque eventualmente Ella ya Pinochet no. lo iba a dejar, ¿no? Exacto. Sino que ahora iba a ser aquella que hubiera estado por más de 10 años como directora o subdirectora de ese organismo. Y la única que podía cumplir con tal requisito era ella. Ya. Ahora, ¿qué tan relevante es mantenerse en SEMA Chile? ¿Qué es lo que hay en SEMA Chile que sea interesante? ¿Cuál es el botín? Después de la dictadura es el dinero, y el dinero sobre todo en propiedades. Perfecto. O sea, SEMA Chile se transformó en un lugar donde muchas de estas fueron traspasadas, además propiedades, ¿no? Sí. Que ya sea, pueden haber sido del ejército, pueden haber sido del Estado, pueden haber sido quizás de quiénes. Claro. Fueron traspasadas a SEMA Chile. Entregadas por decretos firmados de puño y letra por el general Se las Pinochet. regalaron. Sí, Ya, regalo. ¿Y cuántas propiedades finalmente igual? Porque esto siguió, ¿no? O sea, siguió eternamente. No, siguió. Es extraordinario porque, a ver, se les entregaron propiedades hacia el final de la dictadura en grandes cantidades. Estas propiedades se supone que estaban destinadas para ser utilizadas por SEMA Chile. Y yo diría que había como dos líneas, ¿no? Una que tenía que ver con utilizar ciertos sitios o paños para ahí construir villas donde vivirían las socias de SEMA, ¿no? O sea, villas populares, ¿no? Y por otro lado, otros paños
que tenían que ver con edificaciones de otra índole, ¿no? No para construir villas, sino que para hacer otro tipo de construcciones. Bueno, esto es totalmente irregular. Incluso las donaciones de esa índole deben mantenerse durante 5 años de propiedad de quienes se les entregaron antes de poder transarlas. Ni siquiera eso fue respetado. Ya. Porque ¿qué se hace? Se entregan estas propiedades, algunas son utilizadas y otras son vendidas inmediatamente. Y los dineros adquiridos por las ventas de esos paños queda para SEMA Chile. O sea, para ella. Sí. Pero ella se robó toda esta plata. ¿Dónde está esta plata? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se la eso, quitaron? ¿Cuándo se a quitaron ver, estas cosas? el año 2006. ¿Ya? Recién el año 2006 el Congreso, entonces por iniciativa de Carlos Ominami, le quita el financiamiento a SEMA Chile de la Lotería Concepción y la Polla Chilena de Beneficencia. El 2006. El 2006 se le quita el flujo de caja, pero no las propiedades. Pero no de las propiedades. Perfecto. Pero no de las Ya. propiedades. Recién esas entradas, ¿no? Ahora, ese año. recordemos también un par de declaraciones que hace Lucía Iriart, que tiene que ver ya, uno, cuando ya Pinochet, digamos, se queja amargamente de cómo fue tratado Pinochet, y otra también, una de las últimas también declaraciones que hace ella, ¿no? Escuchemos a Lucía Iriart. Reconocer algo que la historia tiene que registrar. Para mí muy emocionante espiritualmente, porque aunque es el día que él nació, pero de todas maneras todo lo que hizo quedó reflejado ahora. Esto fue para el natalicio de Pinochet, fue una de las últimas apariciones también que hace Lucía Iriart. Ahora, ¿cuándo se desmorona todo este tema de las platas de los Pinochet con el Banco Rix? Con el Banco Rix Ya. asoman muchas de estas cuestiones, porque la investigación del Banco Rix, para llevarse adelante, era necesario realizar un catastro de los bienes del general Pinochet para saber cuánto tenía y así saber cómo esos dineros habían circulado y si es que alguno de esos, digamos, supuesto desfalco había sido gestionado por el general Pinochet y su familia. Y a través de eso se empieza a destapar lo que, bueno, ya se sabía, pero aquí se conoce en detalle, lo que había ocurrido con las propiedades de SEMA Chile, ¿no? Y cómo desde entonces y ya durante, digamos, el regreso a la democracia, estas propiedades siguieron en manos de SEMA Chile, la dejan a cargo sin ningún tipo de control y cómo se empiezan a vender por grandes cantidades de dinero, ¿no? Se dice, por ejemplo, que plata que viene de SEMA Chile habría sido utilizada en las cuentas reservadas de la Comandancia Jefe del Ejército del general Pinochet para construirse su casa en el Cajón del Maipo, ¿no? En el Melocotón. Entonces, al parecer, la plata fluía de manera bastante libre. Hay una investigación que hizo CIPER y que publicó, me parece que el año 2012, donde se sigue la hebra, ¿no? de SEMA Chile y de sus propiedades y sus dineros. Y resulta que SEMA Chile, todas estas instituciones deben dar cuenta anual al Ministerio de Justicia de qué ha pasado con sus ingresos y egresos, y no los hay, no están. Entonces hay una gran opacidad con respecto a esas platas, ¿no? Y al parecer circularon al interior de las cuentas personales de estos personajes sin mayor control. Ahora, también ella finalmente se transformó en aquella pequeña reina que quería ser, porque la Lucía Iriart también ejerció su rol en términos de toda la frivolidad que este rol traía, de tomo y lomo también, Sí. de nuevo citando Sí. a, digamos, a Alejandra Matus en ese libro, por ejemplo, era capaz de cerrar alguna zapatería, Ajá. era, no sé, pues tenía los trajes, le gustaban los trajes, le gustaban los sombreros. Sí, era famosa por sus sombreros. Exacto, sí. tenía unos Sí. sombreros, unas cosas horrendas, pero en el fondo le encantaba. Ajá. Recuerdo que Lucía Rivas se llamaba, no sé cómo me acuerdo, Laura Rivas era que le Ajá. hacía como los trajes Ya. también. Sí. Y tenía toda una cantidad como de una suerte como de pequeña princesa, digamos, de pequeña reina, que también tenía como esos aires, ¿no? Bueno, por supuesto que si ella en algún momento se sintió mortificada por el escaso éxito profesional de su marido, eso terminó a partir del 11 de septiembre de 1973, porque evidentemente que quedó como la esposa de quien estaba, digamos que el dueño del poder político en Chile por 17 años, ¿no?
ella sí utiliza estos dineros y todo este espacio, digamos, sociabilidad con gran despliegue. Ahora, una cuestión que a Lucía Iriart la mortificó es que en vista de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar, había pocas posibilidades de viajar al extranjero, ¿no? Porque Chile estaba muy aislado internacionalmente y sus viajes fueron pocos, ¿no? Ella viajó más sola, pero no con su marido. Hay un famoso viaje a España para la muerte de Franco, ¿no? Donde se dice que ella gastó grandes cantidades de dinero en vestuario y joyas aprovechando este viaje a España. Hay otro viaje que fue un fracaso y una gran vergüenza, ¿no? Para Pinochet y su familia, que fue la gira hacia el Asia-Pacífico con una invitación a las Filipinas el año 1980, que yendo en camino hacia allá, el entonces dictador filipino Ferdinand Marcos le niega el ingreso al avión en que venía el general Pinochet, todo indica por presiones del gobierno norteamericano. Y ellos los obliga a volver, digamos, desde el medio del Pacífico, de vuelta a Chile y ni siquiera era recibido el avión para hacer, digamos, mantención o recargar elementos para los pasajeros. Entonces hubo un momento en que en ese avión faltaba de todo. Fue un viaje bien terrible y un poco miserable, ¿no? En cuanto a las condiciones en que debió volver. Y bueno, Lucía estaba indignada porque ella esperaba, ¿cierto?, desplegarse internacionalmente y no pudo. No olvidemos Imelda Marcos, ¿no?, esposa de Ferdinand Marcos, que era muy famosa también por sus miles de zapatos, ¿no? Y este tipo de despliegue de señora dictador fashionista, ¿no? Bueno, durante este regreso, Lucía fue clave para que fuera echado del cargo el entonces ministro de Relaciones Exteriores chileno, Hernán Cubillos, ¿no? Padre de Marcela Cubillos, por el resultado de esta gira, ¿no? Hay otra anécdota también, que si mal no recuerdo, justamente el viaje a España que tú mencionas. En algún momento, según la que cuenta Federico Willoughby, también está en el libro de Alejandra Matus, a la Lucía le gustaron las frazadas del avión y decide llevárselas. Dice que le traiga la frazada. Y Federico Willoughby le dice que no se las puede llevar, que sabe que no. No, no es muy elegante. No era muy elegante llevárselas. Las almohaditas. No, eran las frazadas puntualmente, claro, si mal no recuerdo. Me puedo estar equivocando, si hay una equivocación, usted me corrija. Pero si no, el cuento es bueno igual. No, la verdad, está en el libro. Y la verdad que le dice que no, y en un momento Pinochet le dice a él en secreto como: tranquilidad, deja que se la sea, como no te cruces frente a Lucía Iriart. Haz vista gorda nomás con las frazaditas, listo, esto chao, se acabó. O sea, tenía eso también, esta cosa como de, o sea, ya llevarse las frazadas del avión era como demasiado, digamos, por decirlo menos, de una primera dama, una magna ordinariez, digamos. Sí, o sea, sí, no es muy fino. Un ladrón de gato campo, no sé, una cosa así, ¿o no? Podríamos ver ahí que no viajaba mucho en vista del aislamiento internacional, ¿no? Exactamente. Y se sintió muy fascinada por esas frazadas. Por esas prendas. Claro, en particular. Lucía Iriart, ¿quieres cerrar algo con Lucía Iriart? Sí, Lucía Iriart renuncia a la dirección de SEMA Chile el año 2016, ¿no? Entonces ella estuvo dirigiendo esta institución por más de 40 años. Mucho más de lo que su marido estuvo a cargo del poder, yo diría que mucho más que casi cualquier persona que ya estaba a cargo de cualquier institución, y mucho más, por supuesto, de lo que cualquier primera dama puede estar a cargo de cualquier institución. Entonces, yo diría que eso nos muestra, digamos, la tenacidad y la habilidad de Lucía Iriart para empoderarse, ¿no? En este ámbito que es tan difuso, tan ambiguo, que no se sabe muy bien cuáles son sus funciones, y quienes lo ocupan finalmente le ejercen y ponen, como ahora se dice tanto, los bordes, ¿no? Bueno, Lucía Iriart lo ocupó con mucho poder y con bordes muy amplios, ¿no? Y hasta el día de hoy se sigue investigando qué ha ocurrido con los dineros que fueron entregados a esta institución y que luego se esfumaron. Gonzalo Peralta, nos queda claro después de esto que la verdad que ese es un rol, tal cual como tú decías, ¿no? Que lo toma, que lo viste quien de alguna manera llega aquí, sí, ¿no? Sí. Entonces ese es uno de los riesgos de esos roles. Claro. Vimos en Gloria y Majestad
una de las malas y pésimas cosas que puede resultar siendo una primera dama. Lucía Iriart es una gran muestra de aquello. Nos Ajá. has dado una excelente clase de historia. Muchas Gonzalo. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue lo que se llama una mirada interesante de la historia. Seguimos queriendo tener primeras damas, no sé con las preguntas, con mucho poder. ¿Será bueno? Bueno, recuerden a Lucía Iriart. Y nosotros, gracias Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros. De nada. Y nosotros seguimos con más Cadena Nacional. No se vayan bien en la mesa sin respeto. Estás en VIX.